Hay que hacer primero una precisión o diferenciación sobre lo que es legitimar y lo que sería normalizar o legitimación y normalización. Es un punto de partida. Entonces es entender la primera como la justificación de la violencia y la segunda como el no cuestionamiento sobre esa violencia. Otra precisión que me parece importante realizar es también sobre qué tipo de violencia estamos hablando. Por ejemplo, autores como Galton van a distinguir entre diferentes tipos de violencia, hablando de las violencias estructurales, las violencias culturales y la violencia directa como el tipo de violencia que se visibiliza y que se siente de alguna manera, pues como su denominación lo indica, de manera más directa. Entonces, con esos dos puntos de partida, creo yo que en Colombia esa normalización o legitimación de la violencia como una forma de expresarse, como una forma incluso también de comunicar inconformidades, de comunicar exigencias en términos de derechos, se justifica desde discursos que vienen incluso desde el siglo XIX, de contextos de guerra y contextos de conflicto, en los que, por ejemplo, para ponernos de acuerdo sobre un modelo de nación, necesitamos en ese momento histórico casi que exterminar a gran parte de las personas que estaban en contra de lo que se estaba defendiendo desde un sector. Lo que nos encontramos es con formas de expresarnos, formas de comunicarnos, formas de relacionarnos con el otro y concretamente con la institucionalidad que responde a justificaciones desde niveles de desigualdad estructurales en los que la comunicación con el Estado de otras formas, incluso desde las formas jurídicas creadas desde la Constitución, desde las normas, no se convierten en formas efectivas o en formas eficaces para acceder a los derechos. Entonces estamos en contextos, no solo en Colombia, estamos en contextos de sociedades en Latinoamérica en las que los niveles de precarización, de acceso a derechos, de respuesta a las necesidades básicas y en ese sentido de garantía de derechos fundamentales son supremamente precarios y son situaciones en las que los ciudadanos nos vemos muchas veces justificando la violencia, las formas de adquirir esos derechos por vías que no son necesariamente pacíficas y que no son, por ejemplo, desde el diálogo. En gran parte también lo muestra pues el conflicto armado interno que sostuvimos con una guerrilla que intenta entrar a la vida civil, pero que volvemos al mismo punto. Los altos niveles de incumplimiento, de no garantía de derechos, de no compromiso con los acuerdos a los que se llegaron, vuelven a hacer que muchos de los miembros de esta guerrilla empiecen a retirarse de los lugares de concentración, empiecen a huir de la justicia, empiecen a proteger su vida de otras maneras, e incluso encontramos también con este mismo grupo encontramos un gran sector que decide declararse disidente justamente porque no hay una confianza en la forma en que actúa el Estado y la forma en que actúa la institucionalidad. Creo yo también que estas situaciones las podemos ver en múltiples comunidades étnicas. Por ejemplo, en mi caso yo trabajo justo con estas comunidades y con esas comunidades vemos que hay dos planos en términos de reconocimiento y de garantía de derechos. Hay un plano de lo formal y hay un plano de lo material. Entonces, en el plano de lo formal tenemos múltiples normas, múltiples jurisprudencia que
han creado y han soportado el reconocimiento de derechos a estas poblaciones. Sin embargo, cuando nos vamos al plano de lo material, es decir, cuando revisamos etnográficamente, cuando revisamos en observaciones participantes o cuando simple y sencillamente hacemos ejercicios básicos de observación con estas comunidades, encontramos que los niveles de garantía material las condiciones materiales de existencia de estas comunidades no responden necesariamente a los derechos que se le han reconocido formalmente. Entonces, lo que encontramos también, por ejemplo, con las mingas, lo que encontramos con los paros campesinos, lo que encontramos con las manifestaciones que muchas terminan en expresiones de violencia directa. Entonces encontramos expresiones de quemas, encontramos enfrentamientos entre fuerza pública y comunidades. Todo esto hace parte, creo yo, de una forma a la que nos hemos acostumbrado a exigir nuestros derechos.